Bueno, para los que ya lo conocen, que generalmente son todos, o sea, los encuentros de entomología local se basan en la idea de la isla como balsa de piedra, es decir, como ese espacio que permanece y por el que todos pasan. La idea siempre es contrastar un visitante de fuera con un visitante de dentro, es decir, con alguien que vive en el contexto local, por las similitudes y por las diferencias. En este caso, las similitudes y las diferencias cobran especial importancia porque hablamos de dos contextos insulares en un mismo estado, en España, con diferencias sociales importantes, pero con convergencias también importantes, y eso debe o podría tener un contexto o una relevancia interesante. En el caso este, hablamos de dos experiencias concretas, la de Fernando Gómez de la Cuesta y la de Néstor Delgado. Ambos trabajan una tesis similar, que es si existe o no existe una generación, si existe convergencia en esas generaciones, en concreto aquellos nacidos en los 70 y en los 80, yo pertenezco a los 70, Néstor es de los 80, es decir, si existen esas convergencias. La pregunta a priori parecía decir que no, ahora estamos hablando con Fernando, quizá la respuesta es que sí hay ciertas convergencias, y si todavía la isla supone o no supone algún tipo de condicionante sobre el trabajo que realizamos. Fernando es de Córdoba, pero realiza la mayor parte de su trabajo en Mallorca, pero en el contexto balear. Es licenciado en Derecho, pero también es licenciado en Historia del Arte, y ha comisariado y escribe también en distintos medios, como en el ABC o en otro tipo de revistas, y tiene un conocimiento importante, yo creo certero, de lo que es el contexto local, pero también de lo que es el contexto nacional. Bueno, ya nos demostró en la comida que también del contexto internacional, sea lo que sea eso, que es a lo que nunca llegamos a ponernos de acuerdo. Bueno, yo creo que lo interesante es dejarles ya con Fernando y que él un poco nos explique la experiencia de Tabula Rasa, si llegaron a algún tipo de conclusión o si, que es lo que siempre planteamos, lo que hizo fue abrir más preguntas que desde el punto de partida. Pues nada, gracias Fernando por venir y bueno, vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta. Gracias Néstor, gracias Gilberto por invitarme a participar en estos ciclos. La verdad es que me estuve poniendo al día con los vídeos y habéis traído ponentes de mucha calidad y gente súper interesante. Disfruté de escucharlos a todos, lo hice online, no pude hacerlo presencialmente, pero bueno, me apetecía mucho participar con vosotros. Os agradezco muchísimo la invitación y os agradezco a todos ustedes la presencia aquí para hablar de un proyecto que, bueno, que realmente cuando Néstor empezamos a hablar sobre la posibilidad de hacer estos diálogos y con la intermediación de Gilberto, pues tenía puntos en común realmente. No sé si nos ha llevado a esos puntos en común nuestro propio aspecto insular, ¿no? Y ese punto en el que radicamos y a partir de ahí construimos el tejido que nos rodea y la construcción de propuestas quizás limitadas en cierta manera, pero en ocasiones también favorecidas por esa propia limitación, ¿no? Parece un contrasentido, pero no lo es, ¿no? Y me gustaría que a lo mejor en un momento dado lo abordásemos desde el punto de vista dialogado, ¿no? Porque como también estamos aquí casi en la intimidad, pues sería una buena manera quizás de conocer otras perspectivas, ¿no? En el caso de Tabula Rasa, por primera vez en un comisariado planteábamos una duda perceptiva desde el inicio del propio título de la propuesta, ¿no? Tabula Rasa se subtitula la posibilidad e imposibilidad, con ese in entre paréntesis, de construir una generación. Es un proyecto co-comisariado junto a mi compañero de comisariados Pau Belder, que él se ha quedado en Mallorca, está completamente embebido con su tesis doctoral, y en el que nosotros seleccionábamos a 21 artistas con un criterio de selección que era totalmente objetivo en los parámetros iniciales y subjetivo en el contenido de cada una de las propuestas. Digo objetivo y digo 21 porque son 20 proyectos, pero hay uno de los participantes que son Las Taradas, que producen a dúo sus proyectos artísticos. Y digo completamente objetivo porque nos marcamos unos raseros que eran prácticamente casi de laboratorio, ¿no? Gente nacida en las Islas Baleares entre 1981 y 1991. Partíamos de un supuesto que era voluntariamente reduccionista, ¿no? Queríamos saber, porque no sabíamos cómo empezar a construir eso, si existía la posibilidad de
sacar unos valores comunes, unos hechos diferenciales en una generación de artistas que más o menos pertenecen a la misma década y que por lo menos han nacido en un contexto muy determinado, ¿no? Decidimos que la selección se iba a hacer desde el principio con unos artistas que decidiríamos al principio del proyecto, un proyecto de largo recorrido, porque nos ha llevado prácticamente 3 años, 2 años de construcción de lo que es el proyecto y 1 año de visibilidad expositiva en el que hemos itinerado por el Museo de Arte Contemporáneo de Palma, que es Svalbard. Luego llevamos la propuesta a Helsinki, a Finlandia, y a Tilburg, a los Silvaria Studios. En Helsinki estuvimos en MU. Un proyecto que queríamos construir con los artistas seleccionados desde el principio y ver el crecimiento que esos proyectos y esos artistas iban a tener durante la evolución del propio proyecto. Era casi una especie de sinergia, de simbiosis, pero también de análisis mutuo en tiempo real, ¿no? No sabíamos exactamente cuál iba a ser el resultado, la conclusión a la que llegaríamos después de elaborar esa estructura previa, y íbamos a construir la tesis curatorial a posteriori, cosa que también en nuestra forma de trabajar resultaba curioso, ¿no? Porque normalmente, bueno, partimos de una idea sobre la que queremos investigar, pero con ciertos pilares, ciertas estructuras preestablecidas, ¿no? Es cierto que en ese interín de construcción del proyecto aparecieron otros artistas que cumplían esos criterios objetivos que también nos interesaron, pero habíamos decidido desde el principio, una vez cerrábamos la participación con los 20 artistas, trabajar solamente con ellos, no incorporar nuevos artistas, aunque sí que es cierto que en un momento determinado del itinerario expositivo se invitó a artistas, sobre todo nacidos a partir de los 90, que presentasen unas videocreaciones que acompañaban la propia exposición, pero que solamente son parte del catálogo de una manera testimonial y no imbricaban dentro de lo que era ni el concepto ni la exposición, simplemente como demostración de la videocreación que se estaba haciendo en Baleares, de la videocreación muy joven, ¿no? Porque era gente nacida a finales de los 80 y principios de los 90. Es cierto que hubo otros artistas que nos interesaban por el camino y que, bueno, no constaban en ese elenco de 20, y es cierto que en el devenir de este proceso, pues, los propios artistas iban construyendo su propia carrera de determinada manera e iban elaborando el proyecto, pues, de una manera que nos permitía a nosotros también, dándoles total libertad, establecer nuestro propio análisis. Yo creo que parte de la base de este proyecto era que los artistas tuvieran libertad a la hora de presentar el proyecto, porque si queríamos sacar unos tenores comunes de lo que es una cuestión generacional, pues ellos tenían que manifestar un interés por lo que quisieran, no podíamos supeditarlos a un tema, a un contenido, ni siquiera establecer el concepto de generación como propio objeto de reflexión, porque entonces estábamos compeliendo a que manifestaran una postura, pues, sobre un tema muy concreto y a lo mejor, en cierta medida, desequilibrando su propia pulsión creativa, ¿no? Queríamos saber qué es lo que les interesaba realmente, ¿no? Y a partir de ahí intentar sacar características comunes. También, como marco general, hay que decir que esto es un proyecto institucional. Es un proyecto que tiene la producción del Institut d'Estudis Balearics, que durante la legislatura pasada fue, de alguna manera, el que realizó o asumió las competencias de la Consellería de Cultura del Govern Balear, ¿no? En la legislatura pasada hubo un problema de índole educativo, con una imposición del trilingüismo y unos nuevos modelos y planteamientos que, bueno, generaron una reacción en la ciudadanía como no podía ser de otra manera, y la Consellería, que era de Educación y asumía también las competencias de Cultura, pues tuvo que involucrarse muchísimo en el tema de educación. Y el Institut d'Estudis Balearics, que era un órgano dependiente pero con cierta autonomía, asumió toda esta responsabilidad, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, lo digo porque creo que el marco a la hora de definir las propuestas es importante, y esta propuesta en inicio pues tenía esa producción institucional
que delimitaba su propio marco institucional a la hora de mover la propuesta. Íbamos al Museo de Arte Contemporáneo de nuestra comunidad, que es el Baluart, e íbamos producidos por una institución dependiente del Govern Balear, que es el Institut d'Estudis Balearics, que además pagó la itinerancia como parte de su programa de difusión del arte contemporáneo joven en Baleares. Digo esto porque uno de los planteamientos iniciales que nos hacíamos nosotros era intentar darle la vuelta o poner en cuestión, que en algunas ocasiones nos había tocado realizar ese tipo de trabajos, poner en cuestión esas propuestas institucionales que se refieren a arte emergente en Castilla y León, arte emergente andaluz, como una forma de difusión, como una plataforma de difusión de los artistas de una determinada comunidad. A nosotros, en principio, y era un tipo de proyectos con el que no estábamos en total sintonía, y a pesar de que planteábamos un proyecto que formalmente parecía que podía asumir las características de ese tipo de proyectos, en realidad estábamos poniendo en duda ese tipo de propuestas para la difusión del arte contemporáneo. Hay un arte emergente, hay un arte con vínculos con una comunidad, con una región, con un momento concreto. Era una fórmula que a nosotros en principio no nos satisfacía, y por eso la duda apareció desde el propio título de la propuesta. Es evidente sacar la conclusión de que nosotros hacíamos esta propuesta desde el escepticismo, ¿no? Hacíamos un proyecto que lo planteábamos de una manera escéptica e irónica y que cuestionaba todo ese tipo de herramientas y lo cuestionaba pues, desde la propia génesis del proyecto, ¿no? Yo inicio lo que es mi texto en el catálogo que publicamos como una de las herramientas de difusión. Este proyecto gozó de varias herramientas de difusión diferenciadas. Una era la itinerancia expositiva en 3 centros europeos de prestigio y donde los artistas pues, pudieron dar visibilidad a su obra. Con una publicación, que es esta, que es un catálogo que recoge no solo las propuestas de los artistas en los diferentes sitios, porque hubo mucha propuesta site-specific de los artistas que pudieron viajar con nosotros e intervenir el espacio propiamente dicho, de espacio expositivo que se nos brindaba en esa itinerancia, sino que también intentamos que fuera el germen de una herramienta que consideramos bastante interesante de difusión, que es el archivo de artistas, ¿no? Un archivo de artistas que está al alcance de cualquier profesional, en el que hay una ficha más o menos completa, una bio, un statement de los artistas, obras que no pertenecen a este proyecto, sino que generan una selección amplia y solvente del trabajo de cada uno de ellos, y que luego aparte completamos con una serie de vídeos en los que los artistas hablaban no solo del proyecto concreto, sino también de su obra en general. Creemos que es una herramienta que es de utilidad. La verdad es que no sabemos si este proyecto va a tener continuidad o no. Uno de los grandes lastres de la cultura en general, y hoy lo hablábamos en la comida y también tomando las cervezas ayer, y del arte contemporáneo, es que estamos supeditados a los vaivenes políticos por esta involución que hemos hecho de nuestros proyectos hacia lo institucional, ¿no? Y lo institucional pues tiene esa injerencia en muchas ocasiones. Entonces, cada vez que hay un cambio de gobierno, pues estos proyectos que nacieron con el anterior pues quedan un poco límbicos, ¿no? No sabemos nunca si va a haber una continuidad. Los nuevos equipos de gobierno no ven esas continuidades, sino ven la génesis, dónde se gestó ese proyecto, cuál era el equipo de gobierno que estaba en el momento de la gestación. Creo que eso es uno de los múltiples lastres que tenemos como sector, ¿no? Y como esa palabra maldita, ¿no? Que es el sector, y que creo que a lo mejor deberíamos superar. Yo ya he vivido muchos cambios de legislatura y siempre han ocurrido cosas, muchos cambios de gobierno en esos cambios de legislatura, siempre han ocurrido cosas parecidas, ¿no? Los proyectos que existían se les ha dado una continuidad relativa y se han tenido que empezar nuevos proyectos en los que podías volver a estar implicado, ¿no? Pero siempre hay como ese diapasón que marca el ritmo de cada 4 años, que es una cortapisa que creo que tendríamos que esforzarnos toda la gente que estamos inmiscuida como agentes culturales para tratar de que la solvencia de nuestros proyectos trascendiera lo que son esos plazos que se ajustan a lo político y no a la creación plástica o a la reflexión contemporánea. Yo empezaba el texto de este catálogo, que es una de esas 3 formas de difusión que tenía este proyecto, con una cita de Kaja Pavelec,
que dice, y con la que me siento bastante identificado, sobre esto que sobre lo que vamos a reflexionar ahora, ¿no? Sobre si se pueden construir generaciones, si se puede apelar a un contexto cronológico concreto, a un contexto geográfico, en este mundo globalizado, global o globalizado. Bueno, ella dice que el arte hoy en día rara vez trata con modelos que sean puramente locales y globales, cotidianos y organizados. Tiende más bien a moverse en una realidad fluida e híbrida que no somos capaces de demarcar con mapas o fronteras, ¿no? Yo creo que a mí me gusta por lo menos más hablar de una serie de redes que se van tejiendo, que muchas veces sí que tienen un sustento inicial en donde tú radicas, en lo geográfico, ¿no? Y a partir de ahí pues vas ampliando esa red de relaciones, esa serie de vínculos, esa estructura, que es lo que va dando soporte también a tus diferentes proyectos y lo que va buscando interlocuciones válidas. Es verdad que en un momento dado pueden parecer que son cuestiones que afectan a lo físico, ¿no? A lo geográfico, pero es en un inicio, ¿no? Yo creo que luego, pues, no sé si había más fotos, pero de todas maneras pondré ahora un vídeo, que afectan a lo físico, ¿no? Y a lo geográfico en un inicio, pero que luego sí que van, ¿no? Fluctuando de una manera mucho más líquida, más fluida, ¿no? Y que no atienden tanto a lo físico ni siquiera a lo temporal, ¿no? y que cobran valores mucho más inmateriales, ¿no? En este contexto, la pregunta que nos hacíamos y que les hacíamos también a los artistas era si era posible construir una generación, si ellos se sentían parte de una generación, si esa construcción podía ser en un entorno geográfico limitado como el de las Islas Baleares o como el que tenéis vosotros, ¿no? Si se pueden construir generaciones regionales, por llamarlo de alguna manera, y hay títulos. En síntesis, lo que hacen es echar pelotas fuera, ¿no? Ninguno quiere ser parte de una generación. Yo me quedo con, si tuviera que quedarme con alguien, y además es un artista con el que compartimos vínculo, porque es el único que está presente en las dos propuestas, curiosamente, que es Adri Martínez, me quedo con su frase, ¿no? Con la frase de si somos una generación que ha nacido y ha vivido en la precariedad, ¿no? Y eso como distintivo, ¿no? Quizás es una de las características y que trasciende en su obra, y podemos hablar más adelante de eso, ¿no? Trasciende en las formalizaciones que plantea y en los conceptos que manejan, muchos de ellos que se refieren al trabajo. Pero bueno, la mayoría echan pelotas fuera. Nosotros también teníamos este escepticismo preliminar a la hora de plantear el proyecto, pero es verdad que a medida que el proyecto fue desarrollando, este escepticismo dejó lugar a la duda. Dejó lugar a una serie de dudas que nos iban surgiendo y que no nos hacían tener tan claro que realmente no se pueden construir generaciones o que no hay unos tenores comunes, a pesar de la deslocalización de cada uno de ellos y de los itinerarios muy diferenciales que cada uno de ellos enfocaban, ¿no? Porque tenemos que compararlo a lo mejor, hace un calor espantoso, porque tenemos que compararlo a lo mejor también con el contexto canario, del que yo, pues, la verdad, soy un desconocedor profundo, pero hay una serie de tenores a tener en cuenta en lo que es la comprensión de lo balear, y es que sencillamente lo balear no existe, ¿no? No hay una conciencia balear, la gente no se siente balear. Hay una cosa muy curiosa, yo trabajo con artistas muy a menudo también del contexto andaluz, y a veces hago planteamientos expositivos que parten de una génesis tan reducida como artistas andaluces, o es una exposición colectiva de artistas andaluces. La llamada a los artistas andaluces tiene un diálogo, unas pautas de diálogo muy diferentes, ¿no? Porque yo empiezo la conversación y digo, no, te llamo porque vamos a montar una exposición colectiva con artistas andaluces. Artistas andaluces, exposición colectiva, pasa completamente inadvertido. No hay una parada en ese contexto. La gente dice, sí, artistas andaluces, soy andaluz, es lógico, exposición colectiva, artistas andaluces, yo soy artista, soy andaluz, sigamos, ¿cuál es la siguiente? ¿Qué me vas a plantear? Sin embargo, cuando tú te refieres a eso mismo en el contexto balear y le dices, no, vamos a organizar una exposición colectiva con artistas de Baleares, defíneme, y te paran en un porcentaje muy grande. ¿Qué quieres decir? Yo no soy artista balear. Bueno, tú has nacido en Baleares, sí, pero yo no me considero artista balear. Yo me he formado aquí, o yo he tenido esta determinada carrera, o tengo este determinado itinerario. No hay un concepto de lo balear. En todo caso, hay un concepto de lo insular isla por isla, ¿no? Hay
percepción de ser de Mallorca, de Ibiza, Formentera, de Menorca, pero no hay un concepto, no se sienten identificados con este concepto de lo balear. Yo creo que eso, a pesar del problema de idioma, ¿no? se transmite, ¿no? En la mayoría de respuestas que dan los artistas, ¿no? Y bueno, creo que eso pertenece a un sustrato cultural que excede lo que es el arte contemporáneo y la creación contemporánea, ¿no? A partir de ahí podemos hablar de otras cosas que a lo mejor son más intrínsecas de nuestra materia, ¿no? Este proyecto, concretamente, la primera parada y fonda que tuvo fue en Esbaluarte, en el Museo de Arte Contemporáneo, ¿no? Y hablábamos hoy del factor legitimador o no de que determinadas generaciones de artistas, por ejemplo, estos nacidos en los 80 y en los 90, pues entren en el Museo de Arte Contemporáneo de su comunidad, que es Baleares, y hagan una exposición colectiva allí, en una de las salas principales, en la sala principal de ese museo, ¿no? Por el contexto que teníamos alrededor, la gente pensó, y también quizás un poco por la ambigüedad del título, ¿no? Tabula rasa, la gente pensó que aquello era una toma de posición curatorial, ¿no? Que nosotros estábamos planteando, bueno, pues tabula rasa es, a partir de aquí lo que hay lo podemos tomar de otra manera, y estos son los 20 elegidos que un comisario iluminado, en este caso los iluminados éramos nosotros, ha elegido para decir que a partir de aquí. Bueno, realmente no, nosotros jugábamos un poco al equívoco voluntariamente con eso, ¿no? Pero nos referíamos más con el concepto de tabula rasa al punto de quiebra en el que estamos, ¿no? Ese punto de inflexión en el que hay un cambio de paradigma, y nos referíamos al tema de las angustias de la influencia, a la angustia de las influencias, y nos referíamos a ese concepto que maneja también Castro Flores del artista como remixador actualmente, ¿no? Con esa cantidad de influjos que recibe y con los que va construyendo su propia creación sobre creaciones anteriores, ¿no? Él dice, el artista actual está condenado a copiarse a sí mismo o bien a reprogramar obras existentes, se utiliza lo dado en una estrategia semejante a la del sample, el artista es un remixador, ¿no? Bourdieu considera que el escenario de las artes plásticas es un campo de batalla, ¿no? Y él nos habla en que cíclicamente se produce un enfrentamiento entre la generación de artistas consagrados y los llamados emergentes, ¿no? Jóvenes que buscan encontrar su lugar en este sector y dar forma a una contribución propia. Es interesante señalar que Bourdieu considera inevitable este desplazamiento de los consagrados por parte de los recién llegados para que se produzca la regeneración, ¿no? Esta es la manera que tiene de empezar Pau su texto en el catálogo, y a mí me parece también bastante oportuna, porque con tabula rasa no se planteaba un desdeñamiento de lo anterior, evidentemente, aunque alguna gente se lo tomó así y hubo cierta crítica, incluso en los medios, sobre qué quería decir eso de tabula rasa, ¿no? La verdad es que no era nuestra intención, aunque jugábamos con esa ambigüedad, pero fue lo que se produjo, ¿no? Mannheim añade, si la sociedad debe continuar, recordar es tan importante como olvidar y empezar desde cero, ¿no? Y yo creo que en ese rasero donde se movía realmente la propuesta. Nosotros tampoco queríamos construir una tesis muy elaborada sobre qué era lo que se estaba haciendo, ni si ellos eran los referentes de lo que iba a ser una nueva generación. Cuando hicimos la construcción la hicimos 3 años antes y la elección fue la que fue. Y a partir de ahí se establecieron unos campos de análisis que nos llevaron a sacar unas pequeñas conclusiones que son posiblemente toda mentira, ¿no? Pero bueno, que a nosotros nos ayudaban un poco a ver que a lo mejor sí que existían esos lazos, ¿no? Supongo que después de toda esta introducción lo que se estaban preguntando es si realmente llegamos a conclusiones. Bueno, pues yo, para no frustrar las expectativas, les diré que no, que seguimos hechos un lío, ¿no? Sobre si es posible o no es posible construir generaciones, sobre si hay cosas que nos identifican o cosas que no, ¿no? Lo que sí que podemos hablar es de ciertas concurrencias, que algunas de ellas son meramente fácticas, completamente objetivas, que algunas, no sé, trascienden un poco más allá y que no sabemos tampoco si quieren decir algo o no quieren decir nada. Hay algo que también se puede poner en comparación con la situación que tienen ustedes aquí en Tenerife, ¿no? Y es que en Baleares, en Mallorca, que es donde radica la universidad, en la isla de Mallorca, no hay Facultad de Bellas Artes.
Y a la hora de establecer esta selección, aunque la hicimos en su momento por los proyectos y las propuestas de los artistas que realmente nos interesaban, sí que observamos que después de hacer la selección preliminar y de intercambiar muchos mails y muchas reuniones para hacer la selección final, había un porcentaje enorme de ellos que habían estudiado Bellas Artes. Lógicamente, si habían estudiado Bellas Artes y en nuestra comunidad pues no hay facultad, se habían tenido que ir fuera. Y esto también les había compelido a una edad muy temprana, 18 años, a abandonar la casa de sus padres e irse a estudiar a otra comunidad autónoma, con unos vasos comunicantes que además eran muy evidentes hacia Barcelona y hacia Madrid fundamentalmente. Alguno hacia Valencia, pero son los menos, básicamente Barcelona y Madrid. Y también es cierto, sobre todo en el caso de Barcelona, que era la que más artistas o estudiantes de Bellas Artes recibía y sigue recibiendo, pues que es un contexto muy marcado y con una línea académica y formativa pues muy determinada, ¿no? Y que creo que eso les pesa mucho a los artistas en su retorno o en su no retorno a la isla, porque otro de los factores es quien va, pues a veces no vuelve, ¿no? Y muchos de ellos fueron para formarse y se quedaron profesionalmente allí, porque bueno, vieron otras posibilidades y vieron otro tipo de aspectos que a lo mejor la isla los tiene muchísimos más limitados, aunque también podemos hablar de lo nutrido o no nutrida que es la oferta en Baleares, ¿no? Sobre esa oferta, precisamente, hay algo que nosotros, cuando hablábamos de todo este proyecto, hablábamos del efecto isla, ¿no? A pesar de que nuestros artistas tienen que ir a formarse si quieren estudiar la carrera de Bellas Artes, pero no solamente esa, sino otro tipo de formaciones de los que adolece Baleares, porque hay gente que ha salido fuera a estudiar diseño, aunque existe la posibilidad de hacerlo allí, u otro tipo de carreras y de estudios, sí que observábamos que la construcción curricular de su carrera después de este periodo formativo fuera se realizaba en Baleares. Se realizaba en Baleares porque bueno, la oferta de galerías privadas es una red muy nutrida, de cierta calidad, hay instituciones que acogen las propuestas de arte contemporáneo y es una red que afecta no solamente a la ciudad, sino que también en los centros culturales, en los pueblos, solventes y que tienen una programación razonablemente adecuada en función de presupuestos y proyección, y que hay también una red muy curiosa de premios por pueblos que están suficientemente dotados y en los que ellos se empezaban a desarrollar su currículum, ¿no? Es curioso ver cómo hay currículums que se repiten prácticamente línea por línea, ¿no? Todos pasan por los mismos sitios y a pesar de haber ido a estudiar a Barcelona y haberse quedado a vivir allí, empiezan esa construcción curricular en lo cercano, ¿no? O sea que estamos hablando de lo desmaterializado, de lo inmaterial, de los flujos, y realmente al final volvemos a lo físico, a nuestra casa, donde tenemos las relaciones que no solo son virtuales, sino que son personales, porque es el sitio donde vemos, podemos hablar largo y tendido también, de si esas construcciones son reales o no y si afectan a criterios profesionales o a criterios personales, ¿no? Con esta especie de trademark que tenemos los españoles de arreglar las cosas de una manera más personal que profesional, desgraciadamente. Pero la realidad es esa, ¿no? Y ellos empezaban esa construcción curricular. Es verdad que cada vez menos, que si te giras hacia generaciones anteriores, ves que esa construcción es mucho más firme y mucho más homogénea y que sí que todos pasan prácticamente por los mismos sitios y que es extraño la persona que tiene la proyección exterior y hace un currículum fuera solvente. Ahora cada vez menos eso se diluye, pero es cierto que era así, ¿no? Y generaba ese efecto imán, ese efecto isla, que independientemente de donde radicases, allí empezaban, ¿no? Y luego factores un poco más medioambientales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se observaba como grandes temas el turismo de masas, o el mar, el límite, la frontera, ¿no? La cultura de la propia comunidad como concepto sobre el que trabajar. Pero eso creo que son cuestiones más medioambientales y también más difíciles de hilar y de perfilar. Lo que sí que encontramos es, no sé si puedo poner algunas diferentes porque empezaré por abajo, o no sé por dónde. Más que nada porque me gustaría hablar de, sí que hay unos temas recurrentes dentro de lo que es toda
o que nosotros hemos creído observar. Aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, creo que este no lo habéis visto. Aquí. Que son unos temas que a lo mejor, bueno, pues no sé si implican la construcción de una generación y que realmente con eso, y no sé tampoco si eso tiene que ver con un contexto geográfico. Creo que con un contexto geográfico lo descartaría totalmente, pero con un contexto generacional, siguiendo la frase de Adrián, ¿no? De me incluye en una generación nacida y vivida en la precariedad, quizás sí, ¿no? Muchos de estos artistas, en las obras que estáis viendo, se refieren al trabajo, ¿no? Y se refieren al trabajo como, por ejemplo, Isabel Cervera con estas piezas. Y se refieren al trabajo como concepto a desarrollar, pero también como una vindicación de lo que hacen, ¿no? Como una reivindicación de lo que hacen. En el caso de Isabel Cervera está dentro de esta línea que ahora se está, yo creo que trabajando mucho en ella, y que realmente lo que te está diciendo es mira lo que hago, mira lo que me cuesta hacerlo. Son piezas que se llaman caja 24, caja 48, se corresponde el número con el número de lápices que tiene la caja. Ella coge papel cuadriculado y va haciendo un cuadrito con cada uno de los colores en el orden que salen las cajas, en el orden que salen los colores de fábrica, y cuenta el número de cuadritos, el tiempo que invierte en hacerlo, la superficie que alcanza, ¿no? En cierta medida, lo que nos viene a decir es, yo estoy haciendo esto y esto me cuesta este esfuerzo, quiero cuantificarlo de una manera objetiva muy clara para que tú entiendas que eso a mí me cuesta mucho esfuerzo y invierto muchas horas y bueno, es casi como un toque de atención, ¿no? Porque hay ese ninguneo sobre la creación contemporánea en muchas ocasiones y creo que en ese sentido está muy bien leído y que es además ese mínimo común múltiplo que están frecuentando y practicando muchos artistas que se dan cuenta de que no tienen manera de sobrevivir con su propia creación, con su trabajo, con su profesión, con su oficio, ¿no? Nosotros hemos precarizado tanto el sector, lo hemos precarizado hasta el absurdo de que es un sector que no se puede mantener, ¿no? Por sí solo. Y eso es muy frustrante para los artistas, es muy frustrante para los agentes culturales que tendríamos que estar debajo y al lado de los artistas, procurando este tipo de proyectos. Y creo que es muy frustrante para todo el mundo que tenga un afecto al arte contemporáneo. Darse cuenta de que nosotros difícilmente podemos vivir de lo que hacemos. Para lo que nos hemos formado, nos hemos preparado, hemos estudiado una carrera y másters y formaciones complementarias y nos hemos ido al extranjero y hemos hecho cantidad de cosas, ¿no? Y creo que eso que coincide en muchos otros de los artistas que participan en este proyecto, pues sí que podría ser a lo mejor un tenor común, ¿no? Hay otra pieza de Bartomeu Sastre que también se refiere a la precariedad y a la visibilidad que ofrecemos como chantaje muchas veces cuando trabajamos para las instituciones. Él hizo una pieza muy sencilla, pero creo que muy contundente y también reflexiona sobre eso, en un iPad pequeñito, un GIF animado, que alternaba las palabras precariedad y visibilidad. Alternaba las letras de una manera muy rápida, que apenas veías que era precariedad y visibilidad, era un movimiento rápido. Y él pedía que nosotros instalásemos esa pieza en esquinas perdidas de la sala de exposiciones, que apenas se pudiera ver, ¿no? Esa fue su contribución a este proyecto. Y a mí me parece muy certera, ¿no? Me parece que afina muy bien, que ajusta muy bien y que acierta, porque realmente es algo que está ocurriendo permanentemente, ¿no? Ese chantaje con el que, y creo que eso también es trasladable al contexto en el que estáis vosotros, y ahora si queréis lo podemos hablar y compararlo, ¿no? Pero ese chantaje continuo, que como es una profesión vocacional, nos mueve la emoción, la pasión, al final consiguen convencernos de hacer cosas que en otros contextos profesionales pues sería inaudito que nos convencieran si no tenemos una remuneración justa a cambio, ¿no? Y aquí, bueno, pues fruto de ese chantaje continuo es posiblemente el resultado de todo eso es la precariedad que estamos viviendo, ¿no? Y que ellos leen también. Está también esta pieza de Antonia del Río que se refiere a lo mismo, es algunos mecanismos. Ella lo que manda, ahí habéis visto un poco la performance que lleva Pareja,
ya lo que hace es mandar una hoja de instrucciones escrita por ordenador con lo que tiene que hacer el montador. El montador al final lo que hace es recibir unas cajas en las que hay un ventilador, unos folios en blanco, una mesa, bueno, pues tiene que instalarlo todo, tiene que encender el ventilador hace volar los folios, luego el montador tiene que recogerlo todo, devolverlo a las cajas y dejarlas para la exposición simplemente las cajas con todo embalado, un texto que tiene que escribir él de su puño y letra, que es algunos mecanismos que se tradujo para los idiomas de cada una de las exposiciones, y sacar una foto Polaroid antes de recoger todo eso, que es lo que queda expuesto al lado de las cajas, ¿no? Enfatizando un poco lo que es el cometido propio del artista. Ella no hace nada más que mandar una hoja de instrucciones con lo que quiere que sea el contenido de eso, ¿no? Y bueno, me parece que eso sí que a lo mejor podría ser un tenor común, generacional o no, pues no lo sé. Yo sí, lo único que sé, y hoy lo hablábamos en la comida, es que somos posiblemente el único sector económico, que ya sé que no te gusta ese nomenclator, pero que le ha dado completamente la espalda al mercado, ¿no? Y bueno, la supervivencia, desgraciadamente, en estos parámetros de capitalismo salvaje y neoliberalismo, de espaldas al mercado, pues es muy compleja. Hemos hecho una involución y unas expectativas que hemos enfocado hacia las instituciones y hacia los museos y hacia lo público, y cuando lo público también ha quebrado, pues nos hemos encontrado en la situación que nos encontramos ahora, que es, bueno, pues bastante precaria, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué más tenores podíamos encontrar dentro de lo que son las propuestas expositivas de Tábula? Bueno, hay también cierta sensibilidad hacia lo que es el viaje como forma de experiencia, de inspiración, hacia un neorromanticismo, ¿no? Juega mucho con... Aquí está la Joan Ben-Nassar, que es un proyecto que desarrolló en Taiwán, si no recuerdo mal, sobre unas casas que eran casas de nieve de un arquitecto muy conocido finlandés, que no recuerdo el nombre, que eran módulos prefabricados, que estaban hechos pues, para aguantar las condiciones de la alta montaña, perdón. No me suena a otro. En el catálogo te lo encontraré. Y bueno, lo que hicieron en Taiwán es comprar un excedente enorme de esas casas, sin tener en cuenta los ciclones ni absolutamente nada de lo que ocurría allí, y ponerlas en línea de costa, ¿no? Y bueno, hay una metáfora muy bonita, ¿no? en todo ese proyecto de Joan, creo que lo lee muy bien, y hay ese neorromanticismo que lo acumula Joan y que lo acumula también Irene de Andrés en sus producciones, y Tomás Pizá con el Grand Tour, que lo vuelve a reemprender y le da una visión contemporánea, ¿no? Son caminos también comunes, ¿no? Porque a ellos se unen Norma Roig, Nacha Pomar, Jaume Orejuela, Salatur, con perspectivas también similares, ¿no? Y bueno, pues el proyecto era de gente que había nacido en las Baleares, todos mallorquines, menos 3 ibicencos y un menorquín, pero que luego radicaban cada uno en un lugar del mundo, ¿no? Y sin embargo, hay esta concurrencia que realmente pienso que es más amplia y global y que realmente se está trabajando mucho sobre ello. Seguramente tú en los proyectos que vas a presentar ahora y que nos vas a explicar, pues también encontraríamos esos puntos en común, que se refiere más a una generación y a unos vínculos y a unos links que a lo meramente geográfico, independientemente de la presencia del mar en muchos de los proyectos, que a nosotros pues, nos condiciona mucho, o de esa reflexión sobre el turismo de masas y sobre lo que eso ha implicado para nosotros. Y luego, pues, quizás como tercera línea, esa pintura que nunca llega a morirse del todo y que parece que tiene de nuevo otra fuerza. Había muchos artistas que planteaban pictóricamente sus proyectos, y lo que nos impide a lo mejor sacar una gran conclusión es que muchos de ellos realmente son versos sueltos, ¿no? Englobar en todo esto a Arantxa Bollero, a Lara Fluxà, a Julià Panadès o a Las Taradas, pues me resulta muchísimo más complejo, ¿no? Yo no sé si esto es un escenario de la creación contemporánea joven o emergente, que es esa palabra también maldita, de Baleares. La verdad es que sigo sin saberlo. Sí que es verdad que empezábamos con
tono chulesco, ¿no? Nuestro proyecto, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿quieren una propuesta de arte emergente en Baleares? Pues la vamos a hacer, pero la vamos a hacer al revés. Y no sé si porque nos fuimos encariñando y porque somos dos comisarios sentimentales y vamos amando el proyecto y vamos amando a los artistas o por qué, pero lo cierto es que terminamos pensando que a lo mejor sí que hay una construcción generacional, deslocalizada seguro, pero temporal indudablemente, ¿no? Y bueno, simplemente era eso lo que quería decir sobre el proyecto y explicar un poco los grandes rasgos por si queréis que luego entremos en conversación cuando tú hables del tuyo. Gracias.